A pasar, hemos invitado al señor coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, y al señor general Wagner Bravo, los dos oficiales en servicio pasivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de ir al diálogo, quisiera que escuchemos lo que dijo el señor presidente de la República el día de ayer. Le he pedido al ministro de Defensa que personalmente asuma la reestructuración del servicio de inteligencia para que sean las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quienes profundicen en su labor de inteligencia al servicio del Estado ecuatoriano, nunca más al servicio del partido de gobierno, del gobierno o intereses políticos protervos que buscaban acallar a la oposición y a la sociedad civil. Bueno, este es el principio con el que el presidente de la República encarga al señor ministro de la Defensa esta reestructura. Al saludar nuevamente al coronel Mario Pazmiño, le diría, como esboza el presidente lo que quiere que sea el sistema de inteligencia del país, ¿qué criterio le merece y qué reflexión tiene? Mario, bienvenido, buenos días. Francisco, muy buenos días, un cordial saludo para Wagner, mi compañero, y un cordial saludo para todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación. Yo lo que creo que hay una decisión ahí en curso con la cual no comparto, porque el sistema de inteligencia como tal tiene que ser reestructurado y no eliminado. ¿Y por qué argumento estas situaciones? Primero, porque de ser así, el Estado ecuatoriano se quedaría sin un órgano que le permita visualizar los escenarios y generar inteligencia político-estratégica, que no lo tiene el momento de eliminar esta estructura estatal. Por otro lado, es necesario manifestar que el sistema de inteligencia, el organismo de inteligencia, no es el malo. Los malos son los elementos que están operando el sistema y que no tienen conocimiento por un lado y que por otro lado han manoseado este sistema llevándole a intereses protervos dentro de la administración pública y dejaron contaminar el esquema de la inteligencia dentro del ámbito político. Eso es en sí el tema. Pongo un ejemplo muy rápido. Es como que nosotros los ecuatorianos pensemos que el IES es una institución nefasta para los ecuatorianos. No, señores, el IES es una institución que permite el desarrollo y el aseguramiento de los ecuatorianos. Lo que está mal ahí en esa institución son los administradores, los pésimos administradores que han generado un sinnúmero de problemas de corrupción en ese sistema y en el manejo del sistema. Eso por un lado. Si es que se quiere por parte del presidente de la República cerrar el sistema, perfecto, él está en toda la capacidad y la autoridad gubernamental. Pero Mario, para hacerlo. el presidente dice, le he encargado personalmente al ministro de Defensa la reestructura. Eso sí dice el presidente. Sí, correcto, pero para esta reestructura del sistema de inteligencia, a eso me voy yo, para esta reestructura del sistema de inteligencia se necesita prioritariamente hacer tres cosas, porque una situación sería lo que viene haciéndose desde la Secretaría de Inteligencia, luego CIES, que lo único que hicieron es cambiar el nombre. Si esa es la reestructuración que pensamos hacer, estamos equivocados. La reestructuración tiene que ir previo a una auditoría en tres grandes áreas. Una auditoría operativa, porque se necesita saber por parte de los ecuatorianos qué tipo de acciones y operaciones nacionales e internacionales se ejecutaron a nombre del Estado ecuatoriano y como parte de los ciudadanos ecuatorianos. Eso es lo prioritario, porque ahí están operaciones que fueron atentatorias contra los derechos de las personas y contra la soberanía y la imagen del Estado ecuatoriano en la comunidad internacional. Segundo, es necesario hacer una auditoría financiera, porque, señores, no es cuestión de dar la vuelta a la página y decir, hay que dar enterrados 475 millones y no ha pasado nada. No es así. Esos recursos no son del presidente de la República, ni tampoco esos recursos pertenecen
al director de inteligencia de ese sistema. Pertenecen al pueblo ecuatoriano y hay que darles las justificaciones del caso. Usted me dirá de pronto, no, pero eso ya fue auditado por la Contraloría. No, bueno. Sí, señores, fue auditado por la Contraloría, indudablemente. Pero el Contralor está preso justamente por ese tipo de situaciones, pues. Claro, no. Y ya presentar el informe de la Contraloría como certificado de honorabilidad es como presentar un certificado de honorabilidad de un detenido. Y eso no es así. Pero permítame entonces... esto es lo que dijo como respuesta el señor ministro de la Defensa. Fue un centro de delincuencia, porque el hecho de hacer persecución, interceptación de teléfonos y hasta secuestro son actos delincuenciales, pero jamás el Estado puede perder la capacidad de tener inteligencia, jamás el Estado puede dejar de conocer, de tener la información necesaria como para elaborar los planes que se requieren. Y claro, ahí saludo nuevamente al señor general Wagner Bravo. Wagner, este es un planteamiento que concuerda con lo que Mario Pazmiño nos ha dicho. O sea, aquí había actos delincuenciales disfrazados de inteligencia y que, no sé si decir perturbaron, pero sí creo que manosearon por lo menos lo que debe ser un sistema de inteligencia y que le sirva al Estado para resguardarse y no para perseguir a los ciudadanos. Bienvenido, general Bravo, buenos días. Francisco, buenos días y un buen día, Mario. Sí, efectivamente, hay que tomar en cuenta que el gobierno del expresidente, que ya no lo quiero nombrar, pero todos conocen quién es, realmente quiso tener todo el poder para lavarnos del cerebro e inmiscuirnos en el socialismo del siglo XXI. Y todas las cosas que las fue haciendo fue con ese propósito. Y lo que no podía los ecuatorianos pensar es que no podíamos y no deberíamos estar fuera del socialismo del siglo XXI. Por eso, cuando inició, si recordamos, él estaba pensando en que era una persona que nos iba a sacar del desarrollo, pero comenzó a decir que iba a refundar el Ecuador. O sea, siempre tenemos a alguien que nos refunda y nacemos de la nada. Hizo la Constitución determinó algunos puntos como en la transitoria 11 que dice que hay que hacer la seguridad, en la Ley de Seguridad Pública del Estado, que destruyó el sistema nacional de seguridad que tenía el Ecuador, con el cual hemos combatido a los guerrilleros del Alfaro Vive, la guerra del 81, la guerra del 95, y habíamos permitido a lo largo de la vida republicana del Ecuador, y especialmente después de esta ley, que tengamos una seguridad que es el máximo objetivo que quieren los ecuatorianos. Después de eso, salió el reglamento para el sistema de seguridad pública y del Estado, en donde habla de inteligencia. Pero si revisamos la ley y revisamos el reglamento, está hablando de que deben reportar directamente al presidente, cuando el sistema de seguridad del Estado es un sistema en donde está conformado por leyes, por normas, por reglamentos, por personas, y se creó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Para qué tenemos el Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Para que estén las máximas autoridades del país, presidente de la República, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte Nacional de Justicia, Fuerzas Armadas, Ministerios de Relaciones Exteriores y otras personas más, para que en su conjunto ellos le puedan asesorar al presidente sobre qué está pasando en el Ecuador en base a amenazas, riesgos y preocupaciones de seguridad. Pero ¿quién le da esta visión a ese consejo? Le da el Sistema Nacional de Inteligencia, que a la época era la Secretaría Nacional de Inteligencia, que como ya hemos escuchado, le servía a unos pocos delincuentes, porque se han gastado cerca de 200 o 300 millones de dólares. 400 no sabemos y pico de millones. Y lo acaba de decir. Y que lo acaba de decir Mario. Y que de paso en la misma ley, más abajo dice gastos especiales de inteligencia. Y más abajo dice gastos reservados. En la misma ley, o sea, ahí hay una dicotomía, ¿son gastos especiales o son gastos reservados? Los gastos reservados estaban prohibidos por ley, pero está en la misma ley. Y eso no sabemos en qué se utilizó. Pero sí debemos recordar que si ese sistema de inteligencia iba directamente a informar al presidente, él lo cogió para su aval político. Es por eso que los días sábados tenía un listado de a quién atacar, porque supuestamente estaban atentando a su posición como presidente. Entonces, sí se volvió
alguien que estaba al lado mío diciéndome, el señor Bravo le está diciendo tal cosa y el sábado le caía. El empresario tal hizo tal cosa y le caía el SRI. Las Fuerzas Armadas, ¿qué alguien les ha metido a los gobiernos? De que inmediatamente suben a un gobierno y Fuerzas Armadas está pensando en darles un golpe de Estado. Nos comenzó a perseguir a los generales. Yo vi un informe particular sobre mi persona de una visita de un familiar mío que estaba en un informe de inteligencia. Supuestamente con mi familiar estábamos planificando un golpe de Estado para el presidente. Entonces se distorsionó, Francisco y ciudadanos ecuatorianos, cuál es la necesidad de tener un sistema nacional de inteligencia, que lo debemos tener. Y hoy claro, yo quiero felicitar al presidente Lasso porque con una claridad de estadista quiere volver a la institucionalización de diversos organismos del Estado, entre ellos el Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Y por qué es estratégico, Francisco, con ciudadanos? Porque está en el más alto nivel. No le interesa al presidente de la República que asaltaron la tienda de la esquina del cruce con la no sé cuál otra esquina, porque eso no le va a servir para tomar decisiones a él, cuando el artículo 3 de la Constitución dice que el presidente, el Estado en este caso, y él es la cabeza, debe velar por la soberanía nacional. ¿Qué tiene que ver que un periodista, un actor político contrario le diga tal o cual cosa al presidente cuando está mal? La unidad nacional tiene que ver sobre mantener el patrimonio cultural y natural para fortalecer una cultura de paz. Ese es el nivel estratégico. Y claro, pero antes de avanzar, entonces usted diría sí, vale la pena la reestructura con estos ejes, ¿no es cierto? Pero Mario, lo que dice el señor general Bravo, Wagner, dice, había una operación política de sometimiento a un modelo político, ¿no es cierto? Y para eso se utilizó. Ahora, esta nueva visión y por la que Mario Pazmiño, general, ha sido, yo diría, el vocero y luchador de tener lo que nos dice, no sé si volver al Consejo de Seguridad Nacional, y ese consejo que tenía varias oficinas, digamos, de seguimiento a la vida del país, pero no de persecución. Y entonces, ¿cómo estructuramos? ¿Cómo generamos una idea pública de lo que es en sí un sistema de seguridad? Y como ha dicho Wagner Bravo, esto que debe ser un sistema nacional de inteligencia, Mario. Gracias, Francisco. Primero, permítame, solo termino la última parte de las 3 auditorías. Y una auditoría tecnológica, porque hasta el día de hoy no sabemos exactamente dónde están los famosos equipos que se compraron. Tiene razón usted. Eso por un lado. Con relación al tema, yo creo que para evitar el manoseo que se ha planteado por parte del presidente de la República y también las expresiones del señor ministro de la Defensa, en el sentido de que era un sistema que fue empleado en contra de los ecuatorianos, la forma, señores, es sacarle de un solo actor político, en este caso es del gobierno, y al sacarle del esquema de gobierno y ponerlo bajo el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde participan un sinnúmero de actores y de las funciones del Estado, ese momento estamos nosotros transparentando las acciones de este organismo a nivel nacional de inteligencia, bajo la regulación del COSEPE, con el propósito de que sirva directamente a este máximo organismo de asesoramiento. Perdón, Mario, ahí había siempre había un secretario general del Consejo de Seguridad Nacional anterior. Correcto. Y ese era el jefe de inteligencia, ¿no es cierto? No. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional era el que administraba los recursos. Yo le digo esto, estimado Francisco, porque yo trabajé en la Dirección Nacional de Inteligencia por 2 años aproximadamente, y este era parte del COSENA en ese tiempo. Ahí existía la Dirección Nacional de Inteligencia, y este era un organismo que aglutinaba a los subsistemas y recababa la información de los subsistemas para preparar apreciaciones político-estratégicas que le servían al decisor político. Yo recuerdo que en varias ocasiones le acompañé al director de inteligencia para
ir todos los días, 6 de la mañana, máximo 6:30, estaba en la presidencia de la República y era la primera persona con la que conversaba el presidente de la República. Y el director de inteligencia le daba un análisis rápido, en unos 10 minutos, del escenario global y del escenario nacional, para que el presidente tenga claro las situaciones que se avecinaban y pueda tomar decisiones. Luego de eso, si el presidente quería profundizar en algún tema, inmediatamente el director de inteligencia recababa la información necesaria, activaba los subsistemas de inteligencia y ellos se encargaban directamente de proporcionar esta información. Al momento, ¿qué es lo que va a pasar, señores? Lo que va a pasar es lo siguiente: si es que entregamos toda la competencia a Fuerzas Armadas y entregamos toda la competencia a la Policía Nacional, ¿qué inteligencia genera cada una de estas instituciones o de estos subsistemas? La inteligencia militar proporciona información de las amenazas externas y algunas amenazas internas que puedan comprometer la estabilidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué proporciona la inteligencia policial? Inteligencia antidelincuencial, o sea, inteligencia que va contra esos delitos que se están generando. Ninguno de los dos está autorizado y ninguno de los dos tiene la capacidad para generar inteligencia político-estratégica, que es la que necesita el presidente de la República para tomar las decisiones acertadas en la conducción del Estado. Y esa estructura, Mario, debería plantearse desde qué ministerio, del Ministerio de la Política. No, esa estructura debe de plantearse bajo el esquema del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, como máximo organismo que articule los dos subsistemas. No solo los dos, hay varios subsistemas más. Hay el subsistema de seguridad presidencial, hay el subsistema de seguridad aduanero, hay el subsistema de un sinnúmero de subsistemas, el subsistema de seguridad penitenciario, por citarle. Esos subsistemas de inteligencia tienen que articularse bajo este gran paraguas nacional de inteligencia que les permita orientar los esfuerzos. Porque otra cosa que va a pasar, estimado Francisco y Marcelo, es lo siguiente: que cada uno de los subsistemas va a sobreponer operaciones y acciones sobre los diferentes blancos. Por ejemplo, Fuerzas Armadas dice, ¿sabe qué, señores? El tema narcotráfico en frontera es competencia exclusivamente solo de Fuerzas Armadas, por lo tanto, yo desarrollo esas actividades. La Policía Nacional dice, no, señores, eso también me compete a mí, por lo tanto, también realizo operaciones en esa zona o en esa jurisdicción. Ahí hay una superposición de esfuerzos, recursos y medios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que un organismo superior pueda articular o integrar estos componentes para atacar una amenaza o un riesgo. Esto es lo que se estila y esto es lo que se tiene que hacer, además de la cooperación internacional que tiene que estar ahí ligada a estas operaciones directamente. Entonces, Wagner, esto que tiene que ser, por lo que se entiende, una cosa coordinada, pero que tengan un rol específico, pero que encuentre en un momento dado un eje conductor en todos los subsistemas. Y claro, las Fuerzas Armadas podrían intercalar. Se necesita de la experiencia de ustedes, Wagner, un seguimiento también a la actividad social, a la actividad política, y ese debe ser tratado de otra manera. ¿Cómo desde las Fuerzas Armadas encontraban momentos de dificultad con la sociedad civil? Por ejemplo, digo usted, la amenaza de una paralización nacional. ¿Cómo hacemos eso o cómo se hace eso, Wagner? El micrófono, por favor. El micrófono, Wagner. El sistema de seguridad del Estado fue transformado, como decía, hacia fines políticos, pero el Consejo de Seguridad Pública del Estado supuestamente reemplaza o reemplazaba al Consejo de Seguridad Nacional. Y en la Ley de Seguridad Pública del Estado del año 2009 se crearon los ministerios coordinadores, en este caso un Ministerio Coordinador de Seguridad. Ese Ministerio de Coordinador de Seguridad desapareció en el gobierno del señor Moreno, y por lo tanto no nos podemos quedar sin un ente rector de la seguridad nacional, porque como bien lo dice Mario, Fuerzas Armadas tiene su orientación y sus objetivos y su misión, y lo mismo la Policía Nacional y otros organismos. Y es por eso que se le encarga, el rato que ya no hay un ministro coordinador, al Ministerio de Defensa,
el ser el ente rector de la seguridad. Eso lo ha estado haciendo mi general Osvaldo Jarrín, el ministro de Defensa, para poder coordinar las acciones de seguridad, porque no podemos quedar todos disparados por un solo sitio. Y efectivamente, pues hoy también el presidente le encarga al ministro de Defensa, que está encargado del sector seguridad, de reorganizar el Centro de Inteligencia Estratégica. ¿Quiénes conforman este centro? Y por eso dice estratégico, bien lo dice Mario, es la inteligencia político-estratégica. En Fuerzas Armadas, en policía y en todas las actividades nosotros tenemos diferentes niveles. Y voy a hablar de Fuerzas Armadas. El nivel táctico, ¿qué son los batallones? Va a poner Celica. ¿Qué le pasa en el área de Celica al comandante de ese batallón que debe organizar y coordinar inclusive con el municipio, policía y otras? Pasamos al nivel de la región del sur, o de la región norte, pongamos. Yo fui comandante de la región norte, que tiene 5 o 6 provincias, entonces vuelve a otro nivel operativo. Y por último llega al poder central del Estado, que es el nivel estratégico, que es lo que hacía la Secretaría Nacional de Inteligencia. Hacer inteligencia táctica, poner agentes de búsqueda de información para ir a buscar información. No es la función de ese nivel. La función de ese nivel es articular, hacer un plan nacional de inteligencia ante posibles riesgos, amenazas que haya a la seguridad, para que obtenida la información por el sistema militar, por el sistema policial, por la UAFE, por el sistema, inclusive en la ley dice el sistema de protección presidencial, el SRI y otros organismos, incluido también el sistema que de una u otra forma nos ayudan a tener información, el Ministerio de Relaciones Exteriores con los cónsules y los embajadores. Esa información viene a un proceso en cada uno de nivel táctico, operativo y estratégico. Y después de que ya en el nivel táctico sobrepasa la amenaza de esta inteligencia, pasa a nivel operativo para ver qué acciones se tienen que hacer de seguridad en el nivel operativo. Y si sobrepasa ese nivel porque es una amenaza a la integridad nacional, como habla la Constitución, entonces llega al Consejo de Seguridad Pública del Estado, cuyo presidente es el presidente de la República y que le tiene que asesorar ante un posible riesgo, una preocupación o ya una amenaza como en el momento actual es el crimen internacional organizado, qué acciones tiene que hacer el Estado para defender, el gobierno, para defenderle al Estado de esta amenaza. Y ahí opinan el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, la policía. Entonces, todo este proceso tiene que llevarnos a dar y a brindarnos una seguridad. Pero el CIES, que tiene que ser reestructurado, no puede estar teniendo agentes como lo hicieron con el señor Balda para ir a secuestrarle, o tener dinero, o en su defecto comprar, porque ¿quién es el que necesita los medios para la obtención de la información que tiene que ser procesada? Los subsistemas. Pero, oh sorpresa, que en la Secretaría Nacional de Inteligencia es la que gastaba los recursos que tú los decías hace un momento, Francisco, y que no sabemos a dónde fueron, que no sabemos para qué se utilizaron. Y como nos recuerda Mario, los equipos comprados no sabemos dónde están, y esa no puede ser, hay que pasar la página, y en eso comparto, no puede ser. Pero ustedes que... Cosas pasadas ya. Claro. Ustedes han trabajado en una cosa que es muy interesante para el país, que es, además de prestar los servicios como militares, han hecho otra actividad después de pasar al servicio pasivo, que es la opinión pública y el análisis. Y eso es tan valioso como aquello de estar activos en las Fuerzas Armadas. Y entonces les voy a pedir, grande, claro, les voy a pedir a los dos entonces unas reflexiones sobre las que deben basarse, ya las han dado la mayoría, pero unos 3 ejes, Mario, sobre lo que se puede hacer en esta reestructura y si debe o no mantener la coordinación, como nos recordaba Wagner Bravo. Esto ha sido así, que el señor ministro Jarrín fue el que coordinaba por encargo del presidente de la República, y el actual también ha sido encargado. ¿Cuáles son los 3 ejes principales tomando en cuenta esta estructura constitucional, pero que le dé eso que sí parece servía, lo que era el COSENA anteriormente, Mario? Yo creo que 3 ejes fundamentales. El primero es que esta estructura
una vez que se haga una reingeniería total, pase directamente a depender no del Ministerio de Defensa ni tampoco del Ministerio de Gobierno, pase a depender del COSENA. Que el COSENA, a través del gobierno central y de los actores del COSENA, establezcan unos 3 candidatos para que estos a su vez sean puestos en consideración y ese COSENA determine quién puede dirigir este organismo. Tienen que ser personas que tengan cierta trayectoria o experiencia en este manejo. Caso contrario, seguiremos en este problema. Segunda cosa, creo que es vital e importante que todos estos gastos reservados, lo que decía Marcelo, o gastos especiales, sean inmediatamente eliminados, previa a su auditoría correspondiente. Porque eso lo que ha hecho es generar cierta dependencia y cierto control de este organismo que no está para acciones tácticas ni operativas y generaba este tipo de control sobre los subsistemas. Eso tiene que eliminarse. Tercero, es sumamente importante la creación de regionales de inteligencia que aglutinen 3 elementos de análisis no operativos para poder articular estos elementos dependiendo de la situación que se presenta en cada una de las regiones. 4 regiones se habían considerado dentro del Observatorio Ciudadano de la Política de Seguridad Integral del Estado y este análisis político estratégico sobre estas puntos de vista ya fue entregado al presidente de la República, Guillermo Lasso, y fue entregado también al señor ministro de la Defensa. Yo personalmente le mandé por correo al señor ministro de la Defensa para que ellos puedan analizar los conceptos que tiene el observatorio con relación a qué modificaciones se tienen que realizar, que me parece sumamente importante. Pero sobre todo, yo considero que la mejor forma de garantizar una transparencia y un combate a la corrupción es realizar las 3 auditorías que el pueblo ecuatoriano reclama y pide. Porque caso contrario, señores, lo que estaríamos haciendo nosotros es levantando una bandera de impunidad sobre todas estas acciones nefastas que cometió este sistema político de inteligencia que ha afectado a ecuatorianos y también ha puesto la reputación del Estado ecuatoriano en graves riesgos. Solo por citar 2 cositas así rápidas nomás. Fíjense ustedes una operación llamada Hotel, en la cual el Estado ecuatoriano pone agentes de inteligencia en Londres para seguir al Scotland Yard. Claro. Desen cuenta. Segundo, Operación Caribe. ¿Ya? Operación Caribe. Salen de aquí unos asambleístas, ex Alfaro Vive Carajo, y el señor Pablo Romero, a defender, supuestamente en una operación de inteligencia, ninguno es de inteligencia, van a defender la revolución nicaragüense, con plata y dinero del Estado. Y cuando la Contraloría le dice, señores, los informes de esta operación suya, le dicen, ¿saben qué? No podemos entregar porque eso es reservado del Estado nicaragüense. Hubo otra operación que les dejo ahí para que vayan averiguando. La operación Tuneadas. Imagínense usted de qué se trata en las clínicas de Colombia. Esas cosas son malos recursos empleados y esas cosas son recursos del pueblo ecuatoriano que se tiene necesariamente que transparentar. Yo creo que esos puntos son vitales para poder hacer una refinería es indispensable, ¿sí? O sea, no puede ser que se haya festinado los recursos de esa manera. Por lo tanto, esos 3 ejes, y esperamos que sí, la opinión de ustedes tiene que contar y eso genera opinión pública. Wagner, estos 3 ejes que nos plantea Mario son, o hay que aumentar uno o mezclar unos 2 en esos 3 ejes. ¿Cuál sería la visión del general Wagner Bravo? Francisco, con tus palabras de hace un momento que nos decíamos que estamos haciendo opinión pública, nosotros decimos soldado un día, soldado toda la vida. Yeah. Preocupados porque a lo largo de nuestros 40 años de servicio nos hemos dedicado a proteger a nuestra patria. Pero yo quiero felicitarle al presidente porque él está tomando como parte fundamental y un eje transversal en todas sus actividades la seguridad, que si vemos la seguridad pública y del Estado del año 2009, no habla de la seguridad. Y al último, en la Constitución, como un último punto, le dice un deber del presidente es velar por la seguridad. O sea, para ese gobierno y esos gobiernos no fue importante la seguridad.
Pero al ser importante la seguridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para reestructurar? La ley dice que no puede ser un militar o policía, ni en servicio activo ni pasivo, secretario del Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que hay que cambiar la ley, porque las buenas intenciones, si el señor presidente actual dice que va a respetar las funciones del Estado, tiene que cumplir con la ley. En la Asamblea Nacional está el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Ahí está el libro 3 de inteligencia. Yo fui asesor en algún momento de esa comisión y sigue durmiendo el sueño de los justos. Nos asustamos coyunturalmente después de lo que pasó allá en San Lorenzo y no hay acción. Entonces hay que pedirle a la Asamblea que en coordinación con el gobierno se adecue la ley para que podamos tener un sistema de seguridad perfecto, que nada es perfecto, pero también un sistema de seguridad nacional que lo debemos tener. Al cambiar la ley, nosotros vamos a determinar quién es la máxima autoridad, quién va en segundo nivel, si es que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado va a funcionar, ¿sí? No interesa si está bajo responsabilidad del ministro de Defensa, porque él no es la persona que va a decidir, es un consejo, como había dicho, conformado por las demás autoridades. Pero claro, del Estado. el elevarle a las máximas autoridades y que ellas sean las que le da un nivel superior también a quien vaya a ejecutar. Eso está en la ley, Francisco. Lo que pasa es que no queremos cumplir. Una vez que se determine eso, tiene que tener el sistema de inteligencia un jefe. ¿Y quién va a ser ese? Lo que tú decías, el secretario nacional del Consejo de Seguridad Nacional, que hoy es el secretario del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Por último, tenemos que reconstituir, fortalecer a los sistemas de inteligencia, porque no puede ser que Fuerzas Armadas hace operaciones militares, pero para eso necesita información transformada en inteligencia, para no ir con palos de ciego, porque también sería corrupción hacer una serie de operaciones sin tener resultados, porque no tenemos quien nos dé los ojos para poder ver en el campo de batalla, como lo decimos nosotros, porque todos los días Fuerzas Armadas salen a un campo de batalla incierto. Entonces hay que fortalecer el sistema policial, Fuerzas Armadas, el SRI y otros organismos. Entonces, yo sí creo que es una tarea conjunta, ¿sí? La seguridad, la inteligencia también, y qué bueno que hoy se esté hablando de este tema. Ya tenemos un primer Consejo de Seguridad Pública del Estado el mismo día que se hizo cargo el presidente. Eso nos da luces de que sí viene un cambio. Ojalá. Y esperemos que este cambio se consolide y se tome en cuenta los criterios que ustedes han emitido, que como digo, ahora aquello de militar un día, militar toda la vida, sí, ayuda para que estén y sigan al servicio y comprometidos con la opinión pública. Gracias al señor coronel Mario Pazmiño y al señor general Wagner Bravo, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto porque esto va a seguir y hay que ir planteando y buscando también respuestas de otros sectores. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Wagner. Con esto estamos, Francisco. Un gusto saludarles. Con esto estamos terminando el día de hoy. No había dicho al inicio, pero creo